Radio. Bueno, tenemos con nosotros a Javier Ortega. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es el abogado de Vox y tenemos que felicitarle a él y a Vox por la iniciativa, que gracias a él, y nos estaba contando además que gracias a mucha gente que de manera anónima está ayudando a Vox, a pesar de los obstáculos que ponen esas fianzas infames, lo que debería hacer la Fiscalía General del Estado, el abogado del Estado, todo ese dinero que se dedica al conde de Godó, pues debería dedicarse a perseguir el golpe de Estado, en lugar de financiarlo. Pero el caso es que lo que no hace el Estado, a veces los particulares, en este caso Vox, pues lo está haciendo. Y ayer se produjo el fenómeno, el milagro, los ciegos ven, los cojos andan, y Ford habla. Ford habló, porque... Y estaba realmente, como transmiten las agencias de prensa, afligido o fingía. ¿Es verdad que le echó la culpa a Trapero de todas sus fechorías? Sí, fue precisamente a preguntas de nuestra acusación popular cuando le dijimos, oiga, usted ahora está haciendo un reconocimiento de la Constitución, del Estado de Derecho, del cumplimiento de las resoluciones. ¿Qué hizo usted el día 1 de octubre? Porque era usted el consejero de Interior. ¿Fue usted a votar? Vaya ejemplo que dio usted a sus mozos. Y entonces cuando empezamos a preguntarle si el operativo que se había establecido para evitar que el 1 de octubre se cometiera una ilegalidad, es decir, para cumplir una resolución judicial, si había sido eficaz. Y entonces él empezó a decir que él no entraba en cuestiones operativas, que eso se lo dejaba a los uniformados. Y empezó a alargar balones fuera, que para eso estaba el mayor de los mozos, que él no tenía mucha... Y entonces decíamos, oiga, pero es que es usted el responsable político. Esto es algo que hemos empezado a ver desde que han ido pasando los días en prisión. Ha habido una conversión primero hacia el constitucionalismo, ¿no? Empiezan a acercarse a la Constitución, empiezan a reconocer que existe la Constitución, que existen los jueces. Yo les pregunto siempre, le digo, ¿pero usted reconoce a la Constitución? ¿Reconoce usted la jurisdicción de este tribunal ante el que se encuentra? Porque la realidad de los hechos ha sido que ustedes han negado el Estado, han negado la Constitución. Y claro, ¿qué pasa? Pues pasa que están a la desesperada para ver cómo salen de prisión y dirán lo que sea. No es creíble lo que están haciendo, evidentemente no es creíble, y sobre todo no se compadece con la realidad de la instrucción que es y las pruebas que son contundentes. Son pruebas inculpatorias gravísimas. ¿Cómo está el juez Llarena? Porque yo siempre lo escribí en El Mundo. Sí. Digo, mitad de llanto, mitad de pena. Primero porque escribe fatal, y luego porque lo de soltar a Forcadell diciendo que no se iba a dedicar a la política, esto es... O sea, se puede ser inocente, se puede uno caer de un guindo y luego caer de la cama que está en el suelo. O sea, no puede ser nadie tan inocente. Pero bueno, digamos que había hecho la parte fundamental y quiso aliviarse con Forcadell, que como es Piedra Pómez, pues inmediatamente volvió a lo único que ha hecho en su vida, que es la demagogia esa ridícula con esa voz de grajo que tiene ella. Pero el juez habrá escarmentado o picará en esta cuestión. Ya sé que esto es opinar, no es un hecho científico ni tal, pero los abogados, como estáis muchas horas, y los jueces, aunque se muevan poco, siempre hacen algún gesto que más o menos sabes por dónde va, y ha cambiado mucho el comportamiento de los acusados, también de la situación española. Han salido millones de personas a la calle con banderas españolas, es decir, también eso a los jueces les afecta. Eso... ¿Cuál es la perspectiva puramente personal? ¿Qué es lo que opinas que va a pasar en este largo proceso que no ha hecho más que empezar? Porque a partir de aquí tienen que venir más procesamientos. Bueno, nosotros tenemos en este momento una posición muy optimista con respecto al procedimiento judicial, procedimiento que, por cierto, empezamos hace más de un año. La gente cree en general que esto ha empezado en el Tribunal Supremo hace 4 días. Nosotros realmente comenzamos en octubre del 2014 con la querella contra Artur Mas, continuamos con una querella en el Juzgado de Instrucción número 13, que es del que se ha podido rescatar toda la información, porque empezamos contra los ideólogos. Esto no hay que olvidarlo. Los ideólogos son Santiago Vidal, que era el asesor de Mundó, de Justicia, contra Luis Salvador Tenesa, asesor de Oriol Junqueras como secretario de Hacienda, y contra un personaje muy siniestro, que es el que ha creado toda la estructura, que es Carles Vive Pisuñera, a través del Instituto de Estudios Autonómicos. Allí comenzó la instrucción. Que fue Medalla al Mérito Constitucional. Medalla al Mérito Constitucional. O sea, los ciegos ven, los cojos andan, y a los malos los premian. Estos son los cerebros de todo el entramado. Y a partir de ahí hemos tenido la suerte
y Dios lo tenga en su gloria, porque la verdad es que ha hecho un servicio a España extraordinario, de tener al gran fiscal Maza. Maza, una extraordinaria persona con el que pudimos desde el minuto uno tener una magnífica relación, y vimos que su posición ha sido determinante a la hora de dirigir la acusación pública en el mismo sentido. Había una coincidencia total desde el primer momento. Realmente el paso importante lo da cuando interpone la querella ante la Audiencia Nacional del Tribunal Supremo, aunque llevamos, ya digo, un año de instrucción, pero sin ese apoyo de la Fiscalía pues estaríamos en una posición difícil. ¿En qué situación o qué valoración hacemos del juez instructor Llarena? Pues muy favorable. Realmente es un juez que conoce muy bien la instrucción, nos ha demostrado en todas las vistas que tiene en su cabeza los más de 8.500 folios de pruebas que hay. Ayer demostró rápidamente, sin buscar papeles, cómo recordaba cifras, cómo recordaba personas. Es verdad que nos hemos opuesto a resoluciones que ha tomado, en este caso de modificación de una medida cautelar, por ejemplo, contra Forcadell, que no estábamos de acuerdo, pero confiamos en la instrucción que está haciendo, confiamos en que la resolución que va a salir de lo de mañana va a ser mantener en prisión a esta parte tan preocupante de los golpistas. Los Jordis y Font eran la fuerza, eran la violencia, eran la coacción, y entonces es muy importante que estos sigan en prisión. Así que estamos muy satisfechos en cuanto al papel de la Fiscalía, muy satisfechos, y muy satisfechos hasta el momento, no solo de la posición del instructor, sino el otro día la Sala de Apelaciones, que es muy importante sus resoluciones, nos demostró que está en la misma línea. Y perdón, para no extenderme demasiado, pero para que quede claro cuál es la línea. La línea que venimos manteniendo desde hace más de un año, y que se está corroborando no solo en las pruebas magníficas que está aportando la instrucción de Guardia Civil y Policía Nacional, sino en las resoluciones judiciales. También la jueza Lamela hizo en el Juzgado Central de Instrucción unas resoluciones extraordinarias. No tanto así el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, todo hay que decirlo, que ha tenido paralizadas las causas, donde también tenemos 2 querellas contra la Mesa y contra el Gobierno. La clave del asunto está en que se haya admitido, tanto por Fiscalía como por el Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional, que no nos encontramos ante hechos puntuales, que nos encontramos ante una organización delictiva con una hoja de ruta perfectamente diseñada, perfectamente trazada. Es una operación de golpe de Estado, donde cada uno tenía su papel perfectamente diseñado y donde la importancia de cada pieza era fundamental en relación con las anteriores. Por tanto, hoja de ruta dentro de una organización delictiva. Y esto es lo que, por suerte, en estos momentos podemos decir que esa tesis ha sido aceptada por el Tribunal Supremo, por la Sala de Apelaciones y por el juez instructor. Bueno, reparto juego. Podéis preguntar solo una cuestión, una pequeña cuestión. ¿Por qué el único que parece que no se da cuenta de esto es el Gobierno? Antes estábamos comentando que ayer lo conocemos hoy, aparece en la prensa hoy, pero nos ha contado antes Alejandro Vara que esto viene de diciembre, desde hace ya unas semanas. Ha desbloqueado todos los fondos para el aparato de propaganda separatista, que es esencial en un golpe de Estado. Lo primero que se hizo en el 23F fue incautarse del Alcázar, cerrar el Alcázar, que tenía ya impresa Triunfa el golpe, que además estaba la portada hecha. Lo primero que hicieron fue ir al Alcázar, cerrar el Alcázar e incautarse de la... ¿Cómo es posible que ya con este proceso, con los jueces comprometidos, con el Supremo, con la Audiencia Nacional, con el enorme respaldo popular que hay a la actuación contra el golpismo en Cataluña, con la propia sublevación popular en Cataluña de más de la mitad de la población que está abiertamente en contra, con 2 manifestaciones, cada una de 1 millón de personas con banderas nacionales en Barcelona, que sin embargo el Gobierno parece que es el único que no se quiere enterar de que estamos ante una organización perfectamente, tan organizada que es la Generalidad de Cataluña. Si es que no se distingue la institución del golpe de Estado, es que el golpe de Estado lo está dando la Generalidad de Cataluña con eso que llaman la sociedad civil catalana, que son los pesebres con dinero público de la ANC, del Òmnium, de los medios, pero sobre todo de los medios de comunicación, la televisión, en Internet y los medios de papel. Pues... ¿Qué patología tiene este Gobierno que primero proclama, no tiene más remedio, el 155, y luego resulta que no lo aplica? Pues totalmente de acuerdo. Es decir, aquí, frente a un golpe de Estado institucional hecho desde la Generalidad de Cataluña, han respondido hasta ahora el Poder Judicial, jueces y fiscales, ha respondido el pueblo español, una vez más en las calles, poniendo su bandera en los balcones, saliendo a las manifestaciones, a las plazas, como las miles de manifestaciones que se convocaron en todos los pueblos y plazas por la Fundación de Naes, saliendo a Barcelona, saliendo a Madrid, pero quien no ha dado la cara ha sido el Gobierno. El Gobierno ha estado retrasando, llevamos más de 2 años, y nosotros presentamos
presentamos por escrito por el derecho de petición ante el gobierno, ante Moncloa, y presentamos en el Senado la petición de que se aplicase la Constitución, la garantía constitucional que viene en el artículo 155, que no es otra cosa que la copia de la garantía constitucional de la ley fundamental de Bonn, garantizar esto, los derechos fundamentales y los derechos de todos los españoles. ¿Quién no ha dado la cara? ¿Quién no ha respondido? El gobierno de la nación. Ha aplicado tarde y mal el artículo 155. Un 155 que lo ha aplicado deprisa y corriendo, que no ha dado tiempo a controlar el golpe de Estado, controlar las instituciones catalanas, para 55 días después meterse en unas absurdas elecciones que no tenían ningún sentido. El gobierno ha actuado por cobardía absoluta, por no ponerle cara, y los dos temas fundamentales que no podemos olvidar. No ha querido controlar. Primero, los medios de comunicación en Cataluña, que están haciendo un daño terrorífico durante años de adoctrinamiento y de odio, y segundo, no ha querido controlar la educación, donde se sigue adoctrinando a los jóvenes en Cataluña, y donde todavía no ha garantizado el gobierno, todavía no ha garantizado que cualquier niño español pueda estudiar en español en cualquier punto de España. Es decir, la desafección, el absoluto abandono de sus funciones por parte del gobierno de la nación es palmaria. Nosotros lo hemos denunciado por activa y por pasiva en nuestro papel político. Ahora, evidentemente, yo espero que el pueblo español sepa responderles en los en las elecciones próximas, dándoles un verdadero voto de castigo. Porque el gobierno de la nación, al margen del partido que lo ostente, tiene como deber fundamental defender la nación. Y ante este golpe de Estado, el gobierno ha mirado para otro lado. Y no nos olvidemos, hemos tenido al primer español con nosotros. Nos hemos sentido identificados con Su Majestad el Rey en aquel discurso en el que nos aunió. Yo he oído hasta personas que eran republicanas y decían, yo me he vuelto monárquico escuchando a Su Majestad, porque ha dado la cara. Bueno, cosa que el gobierno no ha hecho. Porque el gobierno y la oposición estaban paralizados por completo ante el golpe. Es más, salió la vicepresidenta, ahora presidenta de la Generalidad de Cataluña, diciendo que no había pasado nada, que se mantenía la legalidad, que había fracasado el golpe, y llevaba la cara así de bofetadas. O sea, es decir, que estaban, y fue a hablar el rey, y pocos días después estaba, 1 millón de personas en Barcelona. A ver, buenos días. Yo le quería plantear dos cuestiones. La primera es que saber si han tenido ustedes conocimiento de esos documentos que los Mossos de Escuadra trataron de destruir en un crematorio, y en el último instante la policía, afecta a la legalidad, consiguió impedirlo. Entonces esa documentación está siendo analizada. Por ahí hemos sabido que fondos del FLA han sido utilizados para financiar el golpe. Pico, sí. Pero eso es un documento entre miles. Quería saber si han tenido acceso a conocimiento de esa información, y eso sí les ofrece material para ampliar las querellas. Es la primera cuestión. La segunda, yo personalmente tuve un intercambio, no epistolar, pero por Twitter, ¿no? Epístolas virtuales con Santiago Abascal, el líder de su partido, y yo le propuse, se lo propuse antes a algún amigo de Ciudadanos, que, en fin, creo que no consideraron la posibilidad, pero yo le propuse a Santiago Abascal una iniciativa legislativa popular para prohibir que los condenados por rebelión o sedición, no por prevaricación, como dicen Ciudadanos, por rebelión o sedición, no puedan ser indultados por el Consejo de Ministros. ¿Van a hacerlo? Las dos cosas son así. Primero, la documentación que se ha incautado gracias a una actuación excelente, una vez más, de la Policía Nacional y Guardia Civil, donde los mozos decían que era papel que iban a reciclar, papel de archivo. Que tuvieron que tirar de pistola, que estaban dispuestos a quemarlo hasta que llegó la orden judicial con la mano en la pistola, porque los otros sabían lo que querían. Sabían lo que había. Ahí hay una documentación importantísima. Nos ha llegado una parte, todavía se está analizando. Esto lo paralizó un auto de la jueza Lamela, que paralizó la destrucción de esos documentos. Y es importantísimo porque, como muy bien adelantaba, ahí hay documentación sobre la financiación que se ha desviado de fondos públicos, porque detrás de todos estos delitos de rebelión y sedición hay un delito clarísimo que está perfectamente acreditado en estos momentos. Las estimaciones iniciales eran 400 millones de euros, lo que había una desviación de presupuestos. No está localizado todo. Se están pagando fianzas, se están pagando viajes a Bélgica, y sobre todo ha habido una desviación de fondos de los presupuestos. O sea, malversación de caudales públicos. Es un delito que va a ser muy importante. Ojo, que tiene hasta pena de prisión de 12 años. Es decir, que esto, como lo de Al Capone, a lo mejor algunos pretenden escaparse con indultos y con otra serie de negociaciones, como nos están planteando, pero oye, lo de meter el dinero en la caja pública, eso no es tan fácil de justificar. Y luego la segunda cuestión, la iniciativa legislativa. Tenemos dos que se están trabajando en estos momentos. De hecho, ayer en el Comité Ejecutivo Nacional se vieron los borradores de las dos. Una es una iniciativa legislativa popular para promover la imposibilidad
de que pueda haber indultos por todo este tipo de delitos que atentan claramente, no solamente los temas de corrupción, temas de sedición y rebelión, por supuesto temas de terrorismo y otra serie de cuestiones. Y otra iniciativa es para solicitar la ilegalización, que se modifique la legislación de partidos para que no pueda haber en España partidos secesionistas. Y esto que algunos nos quieren tachar a veces de que esto es perseguir las ideas, esto es antidemocrático, mire usted, en la legislación alemana, la ley fundamental de Bonn, el artículo 22 deja bien claro que cualquier partido que atente a la unidad federal, y esto que es un país federal, que no es una nación como España, ¿no? Será un partido ilegal. Y lo tiene la portuguesa, incluso cualquier partido que se presente a las elecciones que no tenga como finalidad el interés general de Portugal será ilegal. Y aquí tenemos que estar no solo soportando, sino financiando desde el Estado a partidos cuyo único objetivo es entrar a instituciones y destruirlo. Por tanto, esas dos iniciativas legislativas, que las estamos estudiando los borradores, las vamos a poner en marcha. Ilegalización de partidos secesionistas y imposibilidad de que haya indultos para los golpistas, para los corruptos. Solo un elemento añadido, Macron, ahora Paco y Alejandro, pero Macron recientemente dijo que él estaba pensando en Francia, que iba a proponer una modificación, igual que en Alemania, pensando en el caso de Córcega. Dice que él como presidente de la República, no va a tolerar que se disuelva la República. Y que estaba pensando en una reforma legal precisamente para impedir que partidos abiertamente separatistas, en muchos casos violentos, terroristas, discriminatorios, porque discriminan también por razones lingüísticas, y esto está todo inventado, a ciudadanos franceses en zonas de Francia, no puedan ser legales y recibir fondos públicos. Creo que lo primero, lo de los fondos públicos, es mucho más rápido porque es una reforma puramente técnica, y luego irían ya a la cuestión fundamental, que afecta, digamos, al núcleo de libertades cívicas. Pero después del triunfo de los separatistas en Córcega, en lugar de decir voy a dialogar, lo que dijo es voy a tratar de poner la legislación alemana en Francia. O sea que, en fin, Paco. Sí, bueno, yo quiero subrayar que muchas veces cuando se cuestiona la actividad de las acusaciones particulares, en este caso yo creo que el proceso de investigación a toda la financiación del independentismo no hubiera sido posible sin la acusación privada que han ejercido popular, que han ejercido, y me parece ha sido primordial, luego se ha incorporado la Fiscalía, etcétera, etcétera, porque desde que el juez Vidal en su momento se fue de la lengua y contó todo el procedimiento que estaba, que lo estamos viviendo, que era en los mismos términos que él contaba, es decir, todo estaba preparado, todo estaba organizado, nada se hizo, se intentó echar tierra, pero eso estaba claro y todo estaba puesto de manifiesto. Pero a mí me gustaría detenerme sobre el llamado, que podemos llamar brazo civil del golpe, que son ANC y Òmnium Cultural, ¿no? Ayer, tanto los portavoces de uno y otro subrayaron que ellos son organizaciones pacifistas, que lo único que hicieron calmar cuando se produjo la concentración a las puertas de la consejería del señor Junqueras, lo que se hizo es impedir que la actuación judicial, y bueno, vimos el episodio aquel de la secretaria que tuvo que pasar a través de un ático a un teatro y salir por el teatro, en fin, todos los entorpecimientos, pero ellos dicen que no, que hicieron una labor pacifista, etcétera. Y ellos dicen además que se financian con fondos privados, que no tienen independencia de la administración. A mí me gustaría saber un poco si están investigando la financiación de estos grupos, el comportamiento de estos grupos, que yo creo que han sido claves en todo el procedimiento como brazo civil del golpe. Pues sí, evidentemente, dentro del documento Enfocats, que es la hoja de ruta de la que se ha descubierto, y la agenda privada de Jové, que era la mano derecha, secretario general de Oriol Junqueras, el vicepresidente, se ha podido ver que forman parte del entramado de la organización golpista, tanto la ANC como Òmnium Cultural, con los que ya tuvimos, por cierto, algunos enfrentamientos desde el punto de vista judicial, que les costaron una multa, la multa más grande que ha puesto la Agencia Española de Protección de Datos, porque fuimos a por ellos cuando hicieron aquella campaña, que no sé si recuerdan, de ahora es la hora, en que iban portal por portal llamando a ver qué vas a hacer en el referéndum, vas a votar o no vas a votar. Sí. Bueno, esto conseguimos descubrir, se hizo un registro en sus oficinas y tenían todos los datos fiscales y todos los censos de todos los catalanes, en fin, bueno, que son una organización ya con historia delictiva. Y
evidentemente son parte del entramado, evidentemente ellos aparecen ahora como pacifistas, le recordamos todas las actuaciones, todos los memes y todos los Twitter en los que alentaba a ir a hacer, no un escrache, no, a impedir una actuación judicial que ellos sabían además que ha sido fundamental, porque dentro de los documentos de la Consejería de Hacienda y Vicepresidencia del Gobierno es donde sabían que había toda la cuestión económica, los contratos, las urnas, el tema del dinero, el tema de la financiación. Evidentemente, ¿qué línea está abierta? Bueno, pues no hará ni 3 días que una de las peticiones que le hicimos al juez instructor del 13, la Fiscalía ha informado favorablemente, ha dicho que se remita al Tribunal Supremo y la tenemos abierta en 3 direcciones. Por un lado, a través de Policía y Guardia Civil, y por otro, a través del SEBLAC, del Servicio de Blanqueo de Capitales del Banco de España. Porque no es creíble, ya hay un informe de la Guardia Civil que dice que no es creíble todo el dinero que dicen que han recaudado vendiendo pins y camisetas, que es lo que dicen ellos, ¿no? Y con el famoso Fondo de la Solidaridad, que es un fondo sin fondo, que cada vez que hay que poner una fianza, al día siguiente sacan 150.000 euros, sacan 2,5 millones para Artur Mas, es decir, es un fondo ilimitado. Sabemos que a través de esas, yo le pregunté directamente a los dos, lo negaron, dijeron que no han recibido ningún fondo público, pero ya sabemos que directamente no, pero que habrá alguna forma en que se va a localizar. Y ellos saben, cada vez que tocas el tema económico se ponen muy nerviosos, enseguida todos sus tentáculos en las redes nos llaman de todo, porque sabemos que ahí estamos tocando materia sensible. Así que tarde o temprano podremos poner encima de la mesa los datos de dónde ha salido el dinero, que por cierto habrá salido seguro del bolsillo de todos los españoles, porque seguro que viene de fondos públicos. Y son organizaciones muy peligrosas, porque son organizaciones creadas para ser el tumulto callejero, es decir, la presión en la calle, el golpismo en la calle, en esas gigantescas manifestaciones que parece que se hacen de manera, como dicen ellos, espontánea, y detrás hay televisiones, fondos, etcétera. Solo muy brevemente, usted nos tranquiliza que usted tenga confianza en el Supremo y en el juez Llarena. Todos en ese sentido estamos un poco en esa misma posición. Bueno, sobre todo porque él lo ve. Lo ve, porque claro, yo, ahí es donde yo iba. Que ya no creo nada, porque después del juicio del 11M no creo nada. No vimos nada. Y después de la COPE no puedo creer ni en el más allá. Pero al ve final, cómo actúan. el que ve todos los días al juez es el abogado y el fiscal. La cuestión... No, y fue muy importante la resolución de la Sala del Supremo el otro día, la Sala de Apelaciones. Sí, la Sala de Apelaciones, porque va en esa buena línea. Y luego lo de Maza, que parece que es que la muerte de Maza hasta ha cambiado a Zaragoza, a Vladivostok, el gran traidor del 11M, que en cambio el otro día tuvo un comportamiento que parecía un pelotari de los del siglo XIX. O sea, estuvo implacable. Estuvo Zaragoza. implacable, sí. Es que Bueno, parecía Maza redivivo. Uno de los mejores informes de Fiscalía, de verdad, Sí. y yo no me lo esperaba, sinceramente lo digo. Yo también estoy recuperando la confianza en la Fiscalía y en la... Bueno, yo la recuperé cuando conocí al juez de instrucción del 13, un hombre valiente, 72 años, que pidió la prórroga en la justicia, porque es su último caso, que ahora está tiene de clarísimo. baja, ¿no? Acaba se ha de incorporado. Acaba de reincorporarse, tiene una peritonitis. Pero la ¿no? pregunta, Estaba el hombre la que- pregunta, van a operar la ahora en pregunta marzo, era, perdón. ¿cómo cree que va a terminar toda esta historia? Quiero decir, porque lo que se da a entender es que va a ser conspiración para la rebelión. Al final, la sentencia será en esa línea, y no por rebelión o sedición, es decir, no 30 años a toda la cúpula del golpe, sino que se va a quedar en 5, 6 o 7 años. Eso es más o menos lo que se está haciendo llegar. Ustedes que están allí, ¿cómo lo ven? Porque en el Supremo hay distintas No. Yo corrientes. en estos momentos es muy difícil aventurarlo, estamos todavía en fase de instrucción, pero evidentemente van a ser condenas de muchos años de prisión. Tenemos que darnos cuenta, hemos hablado hace un momento de prevaricación, tiene unos delitos de 10, 12 años de prisión, tenemos rebelión, tenemos malversación de caudales, tenemos... Tenemos si se tiene, porque vamos a ver si al final Quiero tenemos decir o no que tenemos tenemos rebelión, elementos ¿no? suficientes. Por ejemplo, ayer yo les destacaba a los periodistas en la puerta 2 elementos muy importantes en el reconocimiento de los 3 que declararon, muy importantes. Reconocimiento de que se había producido violencia, algo que hace muy pocos meses nos negaban, y que ha habido ilegalidad. Ese reconocimiento son los tipos penales básicos necesarios para la rebelión, por ejemplo, y para la prevaricación y el delito de desobediencia. Es decir, van a ser penas, o confiamos en que sean penas, de muchos más años. No sé si llegaremos a los 25 años de la rebelión, pero nos quedaremos en penas de bastantes más años. Ahora, ¿qué es lo que nos tiene muy preocupados a nosotros? El otro componente, que no es el componente político.
porque no hace más que insistir en todas sus declaraciones que ahora estamos en una nueva etapa, que se abre la etapa de la estrategia, de la negociación, del pacto, y nos tememos que va a entrar la componente política, que algunos ya están hablando de indultos, a algunos ya se les escapó, que hay que hablar de indultos, que hay que tender puentes, que hay que buscar encajes. Esa es la parte que nos preocupa. Yo en estos momentos no estoy preocupado ni por el papel de la Fiscalía ni por el papel de los jueces, que he visto sólidas sus resoluciones, les he visto convencidos en sus ayer las preguntas del magistrado eran buscando las contradicciones del teatro que nos estaban montando allí pacifistas, que solo les faltaba pobrecitos, un pellico y venir con un callado y unas albarcas y pedir a alguno de sus abogados más o menos que el reconocimiento al Premio Nobel de la Paz, porque no les quedaba nada más. Pero bueno, se lo dieron a Le Duc Tho, que era el Vietcong, o sea que puede ser, todo es sí, posible. Pero la verdad que la parte que nos preocupa es la parte de la negociación. Aquí hay dos temas de negociación. Una, intentando ir a indultos o han intentado. Esto nos consta, han intentado presionar a la Fiscalía y no lo han conseguido, pues irán a la otra vía, la vía de la puerta de atrás de los indultos. Y la otra parte es la de la concesión de la negociación en la reforma constitucional para meternos por la puerta de atrás a los españoles, la plurinacionalidad, el Estado federal y otra serie de cuestiones. Pero eso ya es un debate no jurídico, sino político. Y el episodio este que no está muy esclarecido de un supuesta persona que en nombre del señor Puigdemont intentó llegar al juez Llanera para intentar hablar con él y alguna labor de intermediación para ver cómo podía regresar a España. ¿De eso saben ustedes algo? No sé nada. Yo lo único que le puedo trasladar de fuentes directas es que sí están recibiendo presiones importantes, tanto el juez instructor como las recibió en su día el fiscal Maza. Con esto creo que no estoy revelando nada. ¿Presiones que vienen de qué lado? Del gobierno. Claro, del único sitio que pueden venir. Del gobierno. Evidente. Pero presiones directas, es decir, bueno, nosotros el fiscal más llamadas telefónicas, hombre, comprenda usted que estamos en otra época, que hay que ver esto de una solución, que nos complican ustedes la situación. Volvemos al diálogo. Mira, yo cuando he visto que vuelven a darle dinero al Conde de Godó, al Punto Avui y a la Vilaweb, dice, bueno, ya están rendidos otra vez. Pero, ¿por dónde van hoy los oyentes, Vanessa? Pues tengo ya que hay decir... preguntas para Javier Ortega, seguro. Y muchísimos mensajes de apoyo a la labor que está ejerciendo Vox. Le preguntan, si os parece, avanzo una de esas preguntas. Si Vox estuviera en el gobierno, ¿la situación en Cataluña habría llegado hasta este punto? Después de la pausa nos la responde Javier Ortega. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos con esas preguntas de los oyentes, Vanessa. Quieren saber qué puede hacer Vox desde su posición para evitar que el gobierno siga financiando a los medios independentistas, y también hay muchas preguntas sobre cómo les pueden ayudar económicamente, sobre todo en ese proceso judicial contra los Jordis. Bueno, Señor Ortega, si Vox estuviera en el gobierno, ¿habríamos llegado a esta situación en la que estamos con Cataluña? Por otro lado, ¿la aplicación del 155 se habría tomado en serio? ¿Habría sido esta aplicación tan light? Preguntar a el abogado de Vox dónde se puede aportar dinero para colaborar con los gastos de los juicios contra los golpistas. Quisiera saber qué iniciativa se puede hacer para que se pueda estudiar en español en toda la escuela, en toda España. ¿Cómo va el tema de colaborar con la plataforma, por ejemplo, Hablemos Español? ¿Qué se puede hacer? Javier, ¿cómo podríamos presionar al gobierno para que cerrara el grifo a todos los medios golpistas? Varias cuestiones. Bueno, yo creo que, muy rápidamente, lo primero que nosotros haríamos en la hipótesis de haber estado en el gobierno es haber actuado como gobierno, es decir, haber aplicado la Constitución y el artículo 155 2 años antes. Por supuesto, haber retirado inmediatamente las competencias de seguridad. Los Mossos de Escuadra no pueden estar bajo gobiernos con deslealtad hacia España, y, por supuesto, recuperar la competencia de educación, porque no se puede estar adoctrinando en el odio durante años y años. ¿Cómo ayudarnos? Pues lo hacemos siempre que nos ponen una querella. Sacamos
una fianza, sacamos nuestra petición de ayuda, pueden entrar en la página web, allí verán que de la manera más transparente, que por cierto, somos un partido que audita las cuentas, que no tenemos problemas con el Tribunal de Cuentas, de absoluta transparencia, y que además la publicamos en la web. Pueden ustedes entrar y pueden verlo allí. Es un hecho milagroso, casi navideño, seréis el único. Porque a todos, hasta los pobres, siempre hay algún problema con el Tribunal de Cuentas que te enteras 2 años después, es verdad. Pues nosotros hacemos esto, publicamos nuestras cuentas, las llevamos sin tener obligación auditadas, porque al no recibir subvenciones públicas, somos el único partido que no queremos subvenciones públicas y que además promovemos que se termine con la subvención a partidos políticos. El que quiera dedicarse a la política, que haga como nosotros, que dedique su tiempo y su dinero a la causa de los ideales que defienda. Entonces, presentamos las cuentas del Tribunal de Cuentas. No hemos tenido, desde que empezamos, hace 4 años, pero ni una coma del Tribunal de Cuentas. Tercero, la plataforma Hablamos Español, nuestra estructura provincial ya está poniendo mesas en la calle para apoyarles a la recogida de firmas, que ya llevan una buena cantidad, porque es una iniciativa que apoyamos desde el primer momento, igual que apoyamos la de equiparación salarial, que también equiparación salarial de Guardia Civil y Policía Nacional, que también estamos apoyando la recogida de firmas. Y en cuanto a cómo denunciar, que decía un oyente, cómo denunciar el dinero que se está trasladando a los partidos golpistas, bueno, en fin, yo creo que la denuncia pública y a los medios de comunicación, pues hacer lo que hace esta casa, ¿no?, que es denunciar públicamente que eso es una vergüenza y que tendría que cortarse el grifo a quienes tienen como objetivo principal un golpe de Estado contra España. Bueno, pues muchas gracias, Javier Ortega, gracias también a Vox por esta iniciativa, y además yo también creo que como últimamente los jueces y los fiscales, ante la ausencia de gobierno, con el pueblo en la calle, el rey a favor del pueblo, es que es una cosa rarísima que se produce cada 2 o 3 siglos en España, pero se ha producido. Hay un vacío evidente de poder, incluso de poder malo, de poder en la presión. Es decir, la presión del gobierno ahora es mucho más débil de lo que lo hubiera sido hace un año. Es decir, es un momento para que las iniciativas particulares, sean de partido, sean de personas, sean de grupos. Me asombra que asociaciones de abogados, que asociaciones de jueces no participen en la defensa del orden constitucional. Bueno, es lo contrario. Colegios de abogados de Barcelona, colegios de abogados y colegios de periodistas que se dedican a combatir las libertades. Pero que al menos haya un partido o más y que haya asociaciones cívicas, que las hay, y grupos que viven de sus fondos y que ayuden a esto. Porque creo que este es un proceso largo. Esto no se va a sustanciar ni en este juicio ni en varios juicios. Lo mismo que la implantación del golpismo en Cataluña ha sido 38 años, se van a cumplir ha sido muchos años. Desmontar el golpe llevará muchos años. E imponer los derechos cívicos de españoles libres e iguales ante la ley costará mucho tiempo. Por lo tanto, toda iniciativa en ese sentido es muy bienvenida. Bueno, y por supuesto, pues esta casa está defendiendo lo que hemos defendido siempre. Pues me gustaría agradecer la invitación. Me he sentido como en casa, y lo digo sin que pueda parecer una frase hecha, porque yo todas las mañanas empiezo el día escuchando este programa, con lo cual pues me he sentido como en casa escuchando el programa, pero en directo. Y me gustaría terminar con una cuestión que la digo también de corazón. Esta iniciativa que estamos haciendo no es una iniciativa para el partido político Vox. Yo le digo a los abogados que están colaborando, el equipo de 18 abogados que tenemos en España, que de manera altruista están trabajando en esta causa, tenéis que tener en cuenta que no estáis trabajando para un partido político. Estamos intentando defender lo que creemos que la inmensa mayoría de los españoles defienden. Estamos intentando defender una causa que es una causa común, que es la defensa de la legalidad, del Estado de Derecho y de que no nos roben lo más importante que tenemos, que es España. Así que muchas gracias a este programa y muchas gracias por la voz que nos habéis dado. Bueno, pues una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.